Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 2 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Historia del cine español 2, el cine de la posguerra, años 40. En esta sección ofrecemos un breve análisis del cine español durante la posguerra española. En la primera sección describimos algunas de las características principales del régimen franquista con relación al cine. En la segunda sección hacemos un recorrido por los nombres de algunos de los directores más relevantes de la época y sus películas como Benito Perojo, Florian Rey, Sáenz de Heredia, Edgar Neville y muchos otros. Por último, repasamos la importancia de ciertos géneros cinematográficos durante los años 40, como la comedia o el género histórico. El 1 de abril de 1939 termina oficialmente la Guerra Civil. Los vencedores, el bando nacional con el general Franco a la cabeza, toman el mando del país e instauran un régimen totalitario centrado en la figura de Franco. El totalitarismo franquista se basó en la tradición caudillista del militarismo nacional y se materializó en un régimen paternalista que fue adaptándose a los tiempos para poder sobrevivir. En sus casi 4 décadas de vida, el franquismo se muestra, más allá de su líder constante, como una mezcla de grupos de intereses que se van sucediendo en los rangos del sistema. En los primeros años del régimen, el capital de la aristocracia terrateniente y de la burguesía, el ejército y la iglesia, mayormente conservadora, se alinearon en torno al poder de Franco. Durante los primeros años, el sistema se concentró en perseguir y terminar con los restos de la Segunda República, encarcelando, fusilando o enviando al exilio a cualquier persona relacionada con el gobierno anterior. Este periodo se extendió hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando aumentó la intensidad de la lucha de los maquis o resistencia armada interior al poder franquista. Al mismo tiempo, el gobierno español nacional puso sus energías en la política internacional. Aunque inicialmente se proclamó neutral, Franco no pudo ocultar sus simpatías hacia los gobiernos de la Alemania nazi y la Italia fascista. Terminada la guerra, España quedó aislada del resto de los países de Europa y de Estados Unidos. La ONU rechazó su inclusión en la institución y los embajadores extranjeros dejaron España, lo que, desafortunadamente, ayudó al régimen a consolidarse más profundamente. El poder franquista se concibió a sí mismo como el encargado de llevar a cabo una misión salvadora del país que incluía una adhesión ciega a los valores tradicionales y una lucha implacable contra sus enemigos, entre los que se encontraba el comunismo, el liberalismo, el intelectualismo, etc. El control ideológico impuesto sobre la población se realizó por medios como el cine, la radio y la prensa escrita, pero sobre todo a través del sistema educativo que estaba en manos de la Iglesia. El control sobre el cine se realizó básicamente por medio de la represión y la protección. Instituciones como la Junta Superior de Censura Cinematográfica, creada en 1938, se encargaron de supervisar guiones, conceder permisos de rodaje y licencias de exhibición, o de sugerir cambios en diálogos o secuencias. Esta misma Junta se convirtió en 1946 en la Junta Superior de Orientación Cinematográfica. Durante los primeros años no tuvo mucho trabajo, ya que el régimen se había encargado de sofocar todo tipo de disidencia. Un caso interesante en la época fue el de los filmes El crucero de Baleares de 1941 y Rojo y Negro de 1942, que la comisión permitió inicialmente, pero que tras su estreno fueron prohibidos. El primero, una historia de un hecho heroico del bando franquista por su supuesta baja calidad
y el segundo por su trama en la que una falangista y un comunista se enamoran el uno del otro. La falta de bases de funcionamiento haría que la censura española fuese completamente arbitraria en sus decisiones hasta 1962, en el que se publicaron ciertas guías a seguir por los censores. En cuanto a las medidas proteccionistas para con el cine español, las instituciones franquistas continuaron el doblaje obligatorio al español de películas extranjeras que ya existía desde antes de la Guerra Civil. Mientras disfrazaban esta imposición como doblaje idiomático, también impedían el desarrollo del cine en otras lenguas peninsulares y facilitaban las labores de los censores que quisieran cambiar diálogos. Desgraciadamente, el doblaje también creó un hábito en la audiencia, el de ver películas solamente en español, que no necesariamente españolas, que difícilmente desaparecería una vez su obligatoriedad fue rescindida. Otro elemento primordial del control estatal del cine en España, en la época, fue la instauración del Nodo, noticieros y documentales cinematográficos. El Nodo se instauró como un medio de propaganda política del régimen franquista y su inclusión obligatoria en todas las proyecciones del país coartó el desarrollo de otro tipo de noticieros y documentales, así como de cortometrajes. El Nodo se instauró como un medio de propaganda política del régimen franquista y su inclusión obligatoria en todas las proyecciones del país coartó el desarrollo de otro tipo de noticieros y documentales, así como cortometrajes o animación. Durante los años 40, la productora cinematográfica Cifesa alcanzó su máxima expansión. Algunos autores han identificado las películas de esta empresa con la estética franquista, pero otros creen que esto no deja de ser una generalización que impide ver la complejidad de filmes producidos por esta empresa. Lo cierto es que las comedias de los inicios de la década y las producciones históricas de los años siguientes que Cifesa produjo gozaron de grandísima popularidad con la sola competencia, en la segunda mitad de la década, de los filmes de Suevia Films. Uno de los temas que más ocupó los debates en torno a la naturaleza del cine español de la época fue el de la cuestión de la españolidad del cine patrio. El actor Jesús Tordesillas, en una entrevista en Primer Plano, por ejemplo, estaba convencido de que España tan solo necesitaba medios técnicos para alcanzar y superar la calidad de cualquier otra industria cinematográfica del mundo, debido a su abundante cantera de talentos, su variedad geográfica y la supuesta universalidad de su historia. Para Ernesto Jiménez Caballero, uno de los ideólogos del franquismo, España, país católico y, según él, de genio universal, estaba destinado a ir más allá del cine occidental, de naturaleza individualista, y del cine soviético de masas sumisas. La mayoría de las críticas del momento se declaraban en contra del cine extranjero, especialmente en las adaptaciones de géneros clásicos en otras geografías y asimismo en contra de la tópica españolada populista, desde el cine folclórico al taurino, que se consideraba una tipificación externa de la compleja cultura del país. Sea como fuere, y a pesar de este tipo de críticas, el cine español del momento no supo aportar una alternativa a aquellas formas y aparece siempre distanciado de la realidad de la posguerra. Las críticas de los años 40 se alzan como apologías de la raza, la patria, la familia, la tradición, etc., aspectos que tanto definen a la ideología franquista y pretenden que el cine se una a la misión suprema que, según el nuevo régimen, ha sido encargada al país. Vamos a hablar ahora sobre las principales figuras y películas del cine español de los 40. José Enrique Monterde, en El cine de la autarquía, parte de la historia del cine español, menciona tres grupos de cineastas en los años 40. Los profesionales que comenzaron en el cine mudo y que sobrevivieron a la llegada del cine sonoro, los cineastas que se iniciaron en el séptimo arte durante la República y, por último, aquellos que empezaron su carrera en los primeros años de la posguerra.
En el primer grupo destacamos a Benito Perojo y a Florian Rey, alineados con el bando franquista. El primero comenzó la década con Marianela del año 40 y continuó con Goyescas en el 42. Protagonizada por Imperio Argentina, Rafael Ribelles y Armando Calvo, Goyescas es una adaptación homónima de la zarzuela de Enrique Granados, inspirada en la obra del pintor Francisco José de Goya y Lucientes. El filme fue galardonado en el Festival de Venecia en 1942. Después, Benito Perojo emigró a Argentina, donde intentó emular éxitos anteriores con películas como La casta Susana, Los majos de Cádiz o Lo que fue de la Dolores. Florian Rey comenzó el nuevo periodo con La Dolores en el año 40 e intenta también, como Perojo, resucitar antiguos éxitos cuando rueda de nuevo La aldea maldita en 1942. De entre los directores que se formaron durante el Sonoro y la República destacan Sáenz de Heredia, Edgar Neville, Luis Marquina, Eduardo García Maroto e Ignacio Iquino. José Luis Sáenz de Heredia parece ser el más claro ejemplo del franquismo cinematográfico. En 1942 estrena Raza, guión que el cineasta desarrolla a partir de una historia del mismísimo general Franco. Cuenta la historia de tres hermanos durante la Guerra Civil en un intento por definir las cualidades del buen español según el punto de vista del franquismo. Sáenz de Heredia continúa su carrera con el éxito El escándalo en el 43, la influyente comedia El destino se disculpa del 45 o la película de género colonial Bambú del 45, entre otras. De 1948 es La mies es mucha, que inicia el ciclo religioso. Luis Marquina, hijo del dramaturgo Eduardo Marquina y amigo de la infancia de Salvador Dalí, se inició en el cine al lado de Buñuel. De su producción cinematográfica en esa época destacan Malvaloca del 42, adaptación de una obra de los hermanos Quintero, la comedia melodramática Noche Fantástica del 43 o la versión cinematográfica del Mundo de Pedro Antonio de Alarcón en El Capitán Veneno del año 50. Considerado actualmente el más interesante de los cineastas de la época, Edgar Neville desarrolló una obra nada convencional. Su trilogía criminal costumbrista es una de las referencias del cine negro español. Está compuesta por La Torre de los Siete Jorobados del 44, Domingo de Carnaval del 45 y El crimen de la calle de Bordadores del 46. Las tres muestran un Madrid castizo, pero de leyenda, repleto de seres marginales. En La Torre de los Siete Jorobados, el sainete madrileño se encuentra con el expresionismo alemán de Fritz Lang y Robert Wiene. El Madrid del siglo XIX se convierte en una ciudad dividida entre la vida popular de las calles y el espacio fantasmagórico del subsuelo. Domingo de Carnaval, ambientada en 1917 y claramente influida por la pintura expresionista de Solana, muestra el Rastro, el famoso mercado al aire libre de Madrid, transitado por ladrones, estafadores y fotógrafos callejeros, entre otros muchos personajes. El crimen de la calle de Bordadores, ambientada a finales del siglo XIX, cuenta a través de los testimonios de tres sospechosos la historia de un homicidio similar al ocurrido en la calle Fuencarral en 1888. El grupo de directores incorporados al cine durante los años de la posguerra está formado por cineastas como Rafael Gil, Juan de Orduña, Antonio del Amo o Carlos Serrano de Osma. El crítico y documentalista Rafael Gil debuta como director en 1941 con El hombre que se quiso matar, con la que inicia un ciclo de comedias que incluye Viaje sin destino, Huella de luz y Eloísa está debajo de un almendro. Deja después las historias de Fernández Flórez y Jardiel Poncela para rodar adaptaciones de Pedro Antonio de Alarcón y Palacio Valdés como El clavo en el 44, La pródiga en el 46, basadas en obras del primero, y La fe en el 47, basadas en la obra del segundo. Producida por Cifesa, El clavo posee paralelismos con Rebeca de Hitchcock y Tú y yo
de Leo Matcari, entre otras. Se trata de la historia del juez Javier Zarco en la Castilla del siglo XIX, que conoce a la joven Blanca. Los dos se enamoran, pero él tiene que partir e incorporarse a un nuevo destino profesional. Blanca deja de contestar a las cartas del juez y desaparece. Años después se reencuentran y reanudan su relación, pero ella está involucrada en el asesinato de un hombre que ha sido encontrada con un clavo incrustado en el cráneo. En el juicio ella confiesa haber cometido el crimen por amor a Javier. A la historia original de Alarcón añade Rafael Gil elementos de misterio y secretos no confesados que provienen del universo de estas películas norteamericanas. El recorrido de Rafael Gil por la literatura más seria culmina con Don Quijote de la Mancha en el 47, película surgida en el ambiente de las conmemoraciones cervantinas del 47. La notable ambientación del decorador Enrique Alarcón estaba en la línea de las recreaciones históricas que la productora Cifesa estaba produciendo entonces y que Fernando Lara, en El Quijote Variaciones de un mito, ha definido como grandes decorados de cartón piedra, regusto arcaico y el tono de grandilocuencia y artificiosidad que caracteriza las grandes producciones de la firma durante la década de los 40. Aunque el filme fue considerado de interés nacional, se trata de una versión académica y nacional católica del Quijote. Juan de Orduña comenzó con diferentes géneros, los melodramas bélicos Porque te vi llorar y El frente de los suspiros, comedias como Deliciosamente tontos, Ella, él y sus millones, y películas coloniales como A mí la legión. Sin embargo, Juan de Orduña es más recordado por sus filmes pseudohistóricos como Locura de amor, del 48, paradigma del historicismo franquista del momento, Agustina de Aragón, del 50, La Leona de Castilla, del 51, y Alba de América, del mismo año. La tardía inserción de Antonio del Amo a la dirección cinematográfica pudo tener que ver con su compromiso con el bando republicano y su actividad crítica en las revistas de izquierdas como Nuestro Cine. La tardía inserción de Antonio del Amo a la dirección cinematográfica pudo tener que ver con su compromiso con el bando republicano y su actividad crítica en revistas de izquierdas como Nuestro Cinema. Entre sus primeras películas se encuentran el drama psicológico Cuatro mujeres, del 47, la biografía del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, Alas de juventud, del 49, y 90 minutos, del 49, un intento narrativo en tiempo real. El crítico cinematográfico y creador de la revista Cine Experimental, Carlos Serrano de Osma, adaptó en 1946 la novela homónima de Miguel de Unamuno, Abel Sánchez. Al año siguiente mostró a Lola Flores y Manolo Caracol en Embrujo una muestra de cine folclórico nada convencional. Otras de sus obras son La sirena negra, La sombra iluminada y el filme anticomunista Rostro al mar. Vamos a hablar ahora sobre los géneros y temas del cine español de los 40. Considerando que las obras de la mayoría de los cineastas de los 40 comparten características generales, merece la pena echar un vistazo a los géneros y temas que pueblan el cine del momento. Los filmes que definen el paleofranquismo cinematográfico, aquellos realizados con una clara intención propagandística, son una minoría. Sin olvidar, sin embargo, que la mayoría de las películas del momento no se escapan a la ideología dominante, cabe destacar el carácter escapista de las producciones de los 40. La comedia ocupó un lugar privilegiado en la primera mitad de la década, con producciones como Viaje sin destino, del 42, Un marido a precio fijo, del mismo año, Deliciosamente tontos, del 43, o Ella, él y sus millones, del 44. Es interesante observar cómo estas películas no producen un género autóctono capaz de sobrevivir a la siguiente mitad de la década. Del cine policíaco, con poca producción antes de los 50 en España, destacan Brigada Criminal, de Ignacio Equino, y Apartado de Correos 1001, de Julio Salvador. La primera es uno de los mejores ejemplos del cine negro español. Brigada Criminal trata de un agente de policía que acaba de licenciarse y al que asignan un caso insignificante, un hurto en un garaje, pero que más tarde le pondrá en la pista de una poderosa banda criminal.
Los géneros del drama y el melodrama tienen, sin embargo, más arraigo. También destacan las películas coloniales y el cine religioso. El cine histórico está también presente en los años 40 con una propensión al enaltecimiento del héroe caudillo como motor de la historia y a una imagen sacralizada y teleológica de la misma. En este tipo de cine aparecen una serie de mujeres heroicas como abnegadas reinas y santas en las que recae la protección de la familia, como en Eugenia de Montijo, del 44, Reina Santa, del 46, Agustina de Aragón, del 50 o Catalina de Inglaterra, del 51. También dentro del mismo género coexisten filmes que reescriben la historia de España para beneficio ideológico del régimen. Se rodaron así películas como... También dentro del mismo género coexisten filmes que reescriben la historia de España para beneficio ideológico del régimen. Se rodaron así películas que hablaban de la Reconquista como una forma de cruzada contra los moros. Y en un mismo contexto se realizaron filmes sobre la misión colonizadora y misionera de España en América, como Alba de América de Juan de Orduña del año 51. En el mismo género destacan también las películas sobre personajes ilustres como Sarasate de Butch del 41, Espronceda de Luis Marquina del 44 o El Marqués de Salamanca de Edgar Neville de 1948. El cine histórico español del momento no trata, sin embargo, de la decadencia española del siglo XVII o el momento ilustrado del XVIII. Además, procura no acercarse a asuntos polémicos del siglo XX como las guerras carlistas o las agitaciones sociales. El folclórico es quizá la expresión más autóctona del cine de género. Con ambientes mayoritariamente andaluces, los filmes de este género están estructurados en función del cante y baile. El folclórico es quizá la expresión más autóctona del cine de género. Con ambientes mayoritariamente andaluces, los filmes de este género están estructurados en función del cante y baile de la artista del momento, como Concha Piquer, Lola Flores o Estrellita Castro. Destacan Embrujo de Serrano de Osma y Debla, la Virgen Gitana de Torrado. En este módulo hemos estudiado el cine español de la primera década del franquismo. En el módulo siguiente continuaremos este breve repaso por la historia del cine español, esta vez concentrándonos en el cine de los años 50. Muchas gracias.